Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 25 de octubre. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, les dan la bienvenida y les agradece a todos ustedes que sigan la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que nos van a presentar la investigación cualitativa ¿Qué necesitan las escuelas públicas en Jalisco? Vamos a saludar a quienes nos acompañan en el presidium esta mañana. Es un gusto recibir al doctor José Navarro Cendejas, profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas y del Instituto de Investigación Educativa del CUSEA. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida a esta casa de estudio a la doctora Itzia Goyaz Núñez, directora de Mexicanos Primero Jalisco AC. Muy buenos días. También recibimos con mucho agrado a la maestra Marta Pereira Moncayo. Ella es coordinadora de investigación de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco AC. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Silas Casillas, coordinador del doctorado interinstitucional en educación y profesor investigador del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO. Bienvenido. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces ahora a cederle el uso de la voz a la doctora Itzia Goyaz Núñez. Adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Esta mañana les queremos presentar esta que es una investigación que fue coordinada por Mexicanos Primero Jalisco y realizada en conjunto con el Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara y con el ITESO. Vamos a avanzar, por favor. El objetivo de esta investigación fue conocer la percepción de los diferentes agentes educativos sobre sus necesidades a nivel sistema, al nivel de la escuela, en torno a su propio rol y al de sus estudiantes, para garantizar el aprendizaje de las niñas y niños, así como los cambios que se han detectado en estas necesidades, sobre todo después de la pandemia. Si podemos avanzar, por favor, vemos la metodología que utilizamos es cualitativa, lo que quiere decir que no se busca una representatividad como tal. Por su parte, lo que buscamos son conocer las percepciones de los agentes y más que el número es la vivencia cotidiana, la visión de lo que ocurre en el día con día en estas 12 escuelas. Por lo tanto, también hicimos una recolección de información cercana con base en relaciones de confianza que se establece desde el primer contacto que se tuvo para solicitar los permisos para entrar en estas escuelas y pues que se cumple con el compromiso de devolver a los participantes la información, en este caso a través de un reporte. Los instrumentos que utilizamos fueron entrevistas, en el caso de los adultos, y grupos focales en cuanto a estudiantes de cuarto a sexto de primaria. En este análisis se pudieron identificar categorías comunes entre las 12 escuelas. Estos son los 12 temas prioritarios en los que las escuelas pues coinciden, ¿no? Quisiera compartirles que la visión de esta investigación es una colectiva y que nos parece, por lo tanto, que pues vale la pena ser compartida en estos y otros espacios, porque lo que busca es recuperar la riqueza de las miradas, también humaniza el proceso investigativo y busca incidir y aportar a partir de las devoluciones que, como les comentaba, hicimos en escuelas y de esta comunicación de allá, porque lo que buscamos es ponerlas en diálogo, invitar a la sociedad a la toma de conciencia y a la colaboración. Esa es la aspiración que tenemos, trascender el dato para poder inquietar, inspirar y en esta tarea, ¿no?, de mejorar la educación a través de actos concretos. Prácticamente esto se llevó a cabo en 4 fases, en planeación, tal cual el planteamiento, una prueba piloto, buscamos la autorización de la Secretaría de Educación Jalisco y realizamos las gestiones con las escuelas, siempre teniendo como el cuidado de la confidencialidad y el manejo ético de la información. En la fase de recolección visitamos estas 12 escuelas primarias públicas. Buscamos que fuera una, al menos, en cada región del estado de Jalisco.
Después tuvimos pues la fase del análisis en el que emitimos reportes que son confidenciales para cada escuela y que devolvimos en estas sesiones que tuvimos en reunión virtual con cada una de las 12 escuelas. En estas asistieron directivos, docentes y en algunos casos familias. Con toda la información elaboramos un reporte final que es el que va a estar al alcance de todos ustedes. En la fase de difusiones en la que nos encontramos ahora, ya devolvimos este reporte a las autoridades educativas estatales y ahora queremos hacerla de conocimiento de la sociedad a través de ustedes, de los medios de comunicación, las redes sociales y bueno, más adelante estaremos en espacios académicos como en el Congreso Nacional de Investigación Educativa. Muchas gracias, doctora Goyás. Ahora es turno de escuchar a la maestra Marta Pereira Moncayo. Buenos días. Muchas gracias. ¿Podemos seguirle? Gracias. Como ya se mencionó, hablamos de varias categorías en las que analizamos, bajo las cuales analizamos estas necesidades que nos contaron los agentes participantes. La primera es el aprendizaje. Y en todas las escuelas participantes, los docentes, los directivos, los supervisores, los asesores técnico-pedagógicos y los miembros de las familias coincidieron en señalar que a raíz de la pandemia hubo más problemas de aprendizaje. Es decir, en casi todas las escuelas el rezago educativo se agudizó, en especial en las de turno vespertino, en aquellas que están en zonas marginadas, en aquellas que cuentan con la poca participación de sus familias. Por otro lado, tanto adultos como estudiantes percibieron la necesidad de apoyar a las y los estudiantes que enfrentan barreras de aprendizaje y participación. La segunda categoría que vamos a mencionar son las condiciones de la práctica educativa. En esta se agruparon varias necesidades mencionadas por los agentes educativos que tienen que ver con la necesidad de atención y resolución ágil por parte de las autoridades educativas a los trámites de diversa índole, que pueden incluir la gestión de recursos económicos, la infraestructura, el tener atención a las solicitudes para asignación de personal docente y administrativo y cuestiones relacionadas con UCICAM. Asimismo, maestros y directivos y supervisores perciben que en ocasiones hay una carga administrativa excesiva e innecesaria. Por otra parte, la práctica docente, mencionaron, cambió con la pandemia, es decir, se incorporaron nuevas metodologías y el uso de la tecnología, así como dinámicas más participativas, lúdicas, que esto lo mencionaron los estudiantes. También hablaron de que su práctica con los maestros, al conocer el contexto de sus estudiantes, la práctica se volvió mucho más empática. Finalmente, en esta categoría, la necesidad de formación en temas específicos de la nueva escuela mexicana y en otros como la tecnología y lo socioemocional. Correcto. Hicimos un capítulo específico dedicado a las voces de los estudiantes. Como mencionamos, sí hablamos con estudiantes en grupos focales y hablaron ellos de la necesidad, de la importancia de jugar y de los espacios de juego recreativos como una de sus necesidades importantes. Esto no lo mencionó ningún adulto. En todas las escuelas visitadas, las y los estudiantes hablaron de que necesitaban sitios destinados para comer, como bancas específicas, bibliotecas, bebederos, acceso a talleres y cuestiones de educación física, por ejemplo. Además, hablaron de la necesidad de tener docentes de inglés, de computación y de educación física, que no en todas las escuelas los tienen. En algunas escuelas mencionaron que es necesario tener atención a los compañeros con barreras de aprendizaje. Muchas gracias por su intervención, maestra Marta Pereira. Escuchamos ahora al doctor José Navarro Cendejas. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar de las necesidades que encontramos entre las comunidades escolares con respecto a la infraestructura, al mobiliario y a la tecnología.
En este sentido es importante recalcar que fueron necesidades percibidas por los actores, no es algo que nosotros hayamos ido a verificar con metodologías específicas, sino que solamente tomamos la voz de los actores. En este sentido, ellos nos manifestaron en todos los planteles, sin excepción, necesidades en estas 3 categorías. Aunque fueron variables, desde luego, destaca la constante de detectar carencias materiales, algunas más o menos graves, y lo más común en todas las escuelas tiene que ver específicamente con temas de mantenimiento de las instalaciones o del mobiliario. En segundo lugar, aunado a lo que comentaba mi colega Marta, los estudiantes específicamente mencionaron reiteradamente la necesidad de mejorar la calidad de las instalaciones sanitarias. Y en tercer lugar, a pesar de que reconocemos el esfuerzo que se ha hecho en esta administración estatal por dotar de señal de internet de calidad a las escuelas, también fue una constante detectar la necesidad por parte de los actores de una mejora en la señal de internet, lo cual en muchas ocasiones impide o limita las actividades digitales o con apoyo en recursos digitales. Muchas gracias al doctor José Navarro Zendejas. Vamos ahora a escuchar nuevamente a la doctora Goyas. Bueno, como ustedes imaginarán, una de las categorías que también destacan en estas visitas, en esta investigación, pues es el tema de la convivencia, las condiciones socioemocionales. Fue así como tratamos de categorizar a los temas relacionados con lo que afecta de manera directa la posibilidad de que exista el aprendizaje. En esta categoría de socioemocional, pues sumado a otros problemas que se venían arrastrando luego de la pandemia, aparecen con gran fuerza afectaciones de esta índole en la escuela. Algunas como producto del confinamiento, de las pérdidas, la incertidumbre, el miedo a la enfermedad, por ejemplo. Otras tantas se agudizaron y se hicieron más evidentes. También aquí cabe decir que existen percepciones distintas sobre las problemáticas y las necesidades en cuanto a las señaladas por las niñas y los niños y las que refieren por su parte los adultos. En este sentido, quisiera mencionar que los estudiantes mencionan el tema del acoso escolar, el ciberacoso, que sobre todo ocurrió durante la pandemia, así como problemas de convivencia entre ellos, como las principales problemáticas. También mencionan que en el caso de niñas y niños pequeños, me refiero a primer y segundo grado, dicen sus compañeros más de primaria alta, que no conocen las reglas de convivencia en la escuela y el cómo usar correctamente los espacios como los baños o las canchas, e inclusive que no tienen tanta noción de cómo manejar sus medidas de seguridad, ¿no? Estos, insisto, son las percepciones de niñas y niños de 4º a 6º de primaria pública. Por su parte, los adultos señalaron que las afectaciones socioemocionales derivadas de la pandemia son sobre todo la violencia intrafamiliar y la violencia del contexto. Sin embargo, también nos llamó mucho la atención que los adultos no hicieron referencia a el problema de acoso escolar, que sí aparece como una prioridad para las niñas y los niños. Es el turno de escuchar al doctor Juan Carlos Silas Casillas. Gracias, muy buenos días a todas, a todos, y pues agradecerles su interés por estos temas que creemos que son fundamentales. Yo quisiera resaltar un aspecto que es fundamental, pero que a veces es un poco eclipsado por temas como más notorios, ¿no? Como lo socioemocional o la infraestructura o el mismo aprendizaje. Eso sirve como un poco para eclipsar algo que es, creemos, importantísimo, como es la relación entre la escuela y la comunidad. Muy sencillo, los actores educativos, que son estudiantes, padres de familia, docentes, funcionarios, comentaron sobre la importancia de fortalecer el vínculo, este vínculo bidireccional entre la comunidad y la escuela. En específico, resaltaron la necesidad de apoyo familiar para que los niños no dejen de asistir a la escuela. La asistencia frecuente, como todos sabemos, es un punto fundamental para que se den los aprendizajes. Por otro lado, también se habló de fortalecer la comunicación entre docentes y padres en torno a estas oportunidades de aprendizaje que pueden tener los niños y la posibilidad de incidir en la comunidad. Creo que necesitamos poner en pantalla la siguiente lámina. No, la breve.
Ahí está, esa. Gracias. Y por otro lado, también quedó de manifiesto que el contexto socioeconómico es un factor pues protagónico, ¿no? También se señaló que el nivel educativo de las familias incide en la participación en la escuela por parte de los padres e incluso de los niños. Nos quedó claro que las condiciones sociales de las comunidades han afectado hasta cierto punto el trabajo de las escuelas y en ese sentido se convierte en un reto importante a la luz de la necesidad de fortalecer el vínculo entre escuela y la comunidad. Se busca también que la comunicación sea clara y precisa, que se puedan lograr acuerdos, que a su vez pues, puedan detonar esta sinergia entre todos. Y por otro lado, para terminar esta idea, el nivel educativo de los padres y las disposiciones para el aprendizaje de los hijos puede fortalecerse mucho puede fortalecerse para lograr que los niños desarrollen estas mayores habilidades a través del trabajo coordinado entre docentes y los padres de familia. Cada padre, cada maestro estará aportando desde sus capacidades y de sus recursos en el bien de los aprendizajes de los niños. Muchas gracias, doctor Silas. Ahora escuchamos a la doctora Goyas. Bueno, un poco para ir cerrando, algo que creemos en este equipo de investigadores es que lo que principalmente motiva esta investigación es poder generar sinergias, podernos dar cuenta de qué ocurre allá afuera en las escuelas públicas, en este caso, nada más de estas 12 que visitamos, pero que no dudamos que muchas otras puedan encontrarse en esa situación y por lo tanto pues queremos invitar al diálogo a través de unas recomendaciones que les vamos a compartir finalmente. Entonces la primera recomendación, en este caso dirigidas estas a la autoridad educativa, pues es contar con evaluaciones diagnósticas socioemocionales y de los logros de aprendizaje, porque esto nos permite saber cómo estamos, saber de dónde partimos. Una segunda propuesta es realizar acciones o estrategias específicas para la disminución del rezago educativo que con el que cuentan los estudiantes y también estrategias para incrementar la asistencia regular a la escuela. Una tercera propuesta sería enfocar el trabajo en abordar las situaciones de riesgo y de violencia, partiendo de los aspectos positivos y de los recursos con los que ya cuentan las comunidades escolares. Gracias, doctora Goyas. Escuchamos ahora al doctor José Navarro. Sí, yo les voy a hablar de las siguientes 3 recomendaciones también para la autoridad. La cuarta de ellas tiene que ver con la recomendación de reforzar las acciones para brindar especial atención y acompañamiento a los estudiantes que enfrentan barreras de aprendizaje y participación en sus múltiples manifestaciones, tanto físicas como socioemocionales. A pesar de que observamos acciones muy relevantes en este aspecto, consideramos que es necesario continuar con la identificación y atención prioritaria a estas situaciones. La quinta recomendación tiene que ver con la mejora del financiamiento a través de la diversificación de canales de recaudación de fondos, mediante la articulación de esfuerzos entre actores de gobierno y sociales que favorezcan la permanencia de los estudiantes y la mejora de las infraestructuras en las escuelas. Y la sexta recomendación tiene que ver con la atención a las necesidades para fortalecer la práctica educativa, específicamente al sector docente, incluyendo la formación, el acompañamiento y particularmente la reducción de la carga administrativa. Muchas gracias, doctor José Navarro. Ahora escucharemos al doctor Juan Carlos Silas. Muchas gracias. Y las últimas 3 recomendaciones, que estas las dirigimos al nivel escolar, son básicamente 3. Por un lado, poner especial atención a los procesos de interacción, especialmente de aquellos estudiantes que no asistieron a la escuela o solo asistieron el primer grado. Ya que se señaló que la pandemia vino a traer muchos retos adicionales a las escuelas y a las comunidades, se acentuaron las desigualdades y esto obliga a los actores institucionales, supervisores, directores, docentes, a encontrar mecanismos que ayuden a fortalecer el aprendizaje de los niños, no solo en lo académico, pero también en lo relacional, como ya se señaló. La segunda de las recomendaciones a las escuelas tiene que ver con fortalecer el trabajo en la prevención y la atención de casos de acoso escolar, como también se señaló, en el respeto a las normas y en la formación de valores. Nos quedó muy claro en estas visitas a las 12 escuelas que es el importante impacto negativo que puede tener el acoso en la vida diaria de los niños,
pues debe evitarse. Es por ello que una intervención escolar planeada y orquestada entre la escuela y la comunidad será un elemento pues clave. Y lo mismo se puede decir de la importante formación en valores, ayudar a los niños a desarrollar estas habilidades de establecer acuerdos y de respetar los acuerdos, ¿no? Por último, el tercero de los elementos es que se recomienda lograr establecer espacios de diálogo entre los agentes educativos, nuevamente institucionales como son docentes y directivos, o comunitarios como son los padres de familia y los mismos niños, pues será clave. Sabemos que todos tienen mucho trabajo y por eso mismo encontrar mecanismos de diálogo, de acuerdo y de trabajo común pueden ser importantes para un diálogo productivo cuando se acompaña a las acciones. Muchas gracias, doctor Silas. Escuchamos a la maestra Marta Pereira. Si podemos ver en pantalla, por favor. Gracias. Las recomendaciones finales son para otros agentes, aquellos agentes educativos que están relacionados a la comunidad escolar, cerca de la escuela, vecinos, a las propias familias, empresas, instituciones educativas cercanas. Y lo que queremos decirles es que es necesario involucrar a la comunidad educativa cercana para identificar mecanismos de apoyo que permitan a padres, madres y cuidadores participar en las actividades escolares sin perjudicar sus actividades laborales, porque sí es importante que todos y todas nos involucremos en la educación. Muchas gracias y por último escucharemos ahora al doctor Juan Carlos Silas. Sí, al doctor José Navarro, perdón. Gracias. Tenemos un par de diapositivas con 6 ideas finales que les queremos compartir sobre la investigación. La primera es enfatizar que a pesar de que no fue un estudio que buscara la representatividad estadística, sí encontramos coincidencias importantes en varias de las necesidades reportadas, independientemente del contexto. Recordar que fueron 12 regiones las que visitamos, y esto significa que son puntos que la autoridad debería de tomar en cuenta y tratar de ver la dimensión que pueden tener estas necesidades ya de cara a su intervención. En segundo lugar, tuvimos un proceso de devolución a cada escuela que visitamos, en la que les comentamos cuáles fueron los resultados de nuestra investigación en esa escuela específica, y fue un proceso muy rico que nos permitió validar los hallazgos que encontramos. Y a su vez los colectivos tuvieron elementos para favorecer la reflexión al interior de sus comunidades escolares. En tercer lugar, encontramos de manera muy concreta algunos aspectos que se intensificaron durante la pandemia, otros que cambiaron de orden de prioridad y otros que se sumaron a las condiciones preexistentes. Esto nos lleva a tomar en cuenta la importancia de ese fenómeno tan dramático que ocurrió en las escuelas con la pandemia, y bueno, a darle la importancia de vida. Muchas gracias, doctor José Navarro, y escuchamos ahora al doctor Juan Carlos Silas. Gracias. Y para terminar, otras 3 ideas para tener en cuenta. Y la primera de ellas es que al regreso a lo presencial se detectó un incremento en las inasistencias a las clases, al centro escolar, en más de la mitad de las escuelas. Ya se señaló la importancia de asistir para aprender, obviamente, y dado que la escuela es el lugar donde se esquematizan los conocimientos, se desarrollan las habilidades y se socializa para fortalecer el trabajo social, bueno, pues se recomienda poner un ojo muy claro en revisar las inasistencias y las asistencias, ¿no? Por otro lado, es importante tomar en cuenta la diversidad de percepciones, en especial las diferencias entre aquellas de los estudiantes y de los agentes educativos adultos. Todo diálogo orientado y propositivo va a ser clave para poder transformar la escuela desde adentro, ¿no? Y la última de las recomendaciones, o de los elementos a tomar en cuenta, es que la mayoría de las necesidades y las problemáticas están interrelacionadas. Es necesario articular acciones para atenderlas de una forma sistemática y sistémica e interdisciplinaria, porque nos dimos cuenta de que los problemas son complejos, por tanto, las soluciones deben ser complejas. Muchas gracias por la exposición de esta investigación. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio. Sí, buenos días. Iván Mendo de N+. Yo creo que todo esto lo saben las autoridades, ¿no? El reporte va a ser algo que ya han de conocer, porque todos los días, al menos en nuestro medio, hay reportes de escuelas donde no funcionan los baños, donde no hay electricidad, donde son robados, etcétera, etcétera. Pero que se traduzca en acciones positivas esto. Pero la pregunta es, ¿se soslayó con la inasistencia a las escuelas el valor de la educación? Y la otra que quisiera formular es, ¿por qué los adultos
también desprecian el tema del acoso o de las relaciones abusivas en las escuelas, según esta investigación. ¿Quién guste contestar? Adelante, doctor Navarro. Doctora Goyaza, adelante. Sí. Si quieres yo una y tú la otra. Bueno, yo quisiera respecto a, muchas gracias Iván por la pregunta respecto a esta reflexión que hace. Ciertamente, como muchas investigaciones, nos están devolviendo cosas que tal vez ya sabíamos. Creo que lo pertinente de esta investigación es que a partir de la pandemia nos faltaba como conocer la dimensión de las cosas. Creo que ese es el principal aporte. Y si, como hemos mencionado en este espacio, no podemos hablar de que se trata de un estudio representativo de las casi 11,000 escuelas de Jalisco, sí lo que podríamos decir es, lo que queremos con esta investigación es colocar justo ese valor de la educación. Nos preocupa que si bien otras dinámicas y otras problemáticas sociales, como el tema de la violencia, nos están pues requiriendo y convocando en diversos espacios, creo que tenemos que voltear a ver a la educación como un tema que permite pues de alguna forma evitar, o que es una vía tal vez para evitar estos escenarios socialmente tan complejos. Entonces, creo que ese valor de la educación es lo que queremos destacar con esta investigación, y a eso les queremos invitar también. Sí, yo con respecto al tema de la infraestructura quisiera decir que efectivamente encontramos cosas que ya esperábamos ver ahí. La aportación de nuestra investigación tiene que ver con iluminar qué significa para los actores que no funcionen bien los baños, es decir, en qué les afecta, pero por decir los baños, pero por decir otras cosas que también eran importantes en la investigación. Es decir, es un aporte que le ilumina a la autoridad, decir, a ver, no dejes de pensar en estos problemas, es decir, no porque pues, siempre han estado, pues bueno, pues nos vamos a relajar. Entonces tratamos de sobre todo enfatizar en qué significa para los actores que no tengan una impresora funcional, que solo tengan un cañón en la escuela, que la docente se tenga que desplazar todo el pasillo a recibir buena señal de internet para bajar un video y regresar al salón y mostrárselo a los alumnos. Eso, ¿en qué afecta el proceso educativo? Y eso es la parte que nosotros tratamos de iluminar, y desde luego esto ya lo conocen las autoridades desde su trabajo, pero también nuestra investigación ya la tienen ellos y ya la conocieron. Uh-huh. La siguiente pregunta. Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles justo esto que mencionaba usted, dice que ya la autoridad ya tiene esta investigación en sus manos. ¿Qué les han dicho sobre esto que ustedes les hicieron saber? Y también, ¿en qué parte se puede consultar el informe? Ya me metí a la página, pero no lo encontré, entonces no sé si nos pudieran decir dónde lo podemos leer. Gracias. Muchas gracias. Tomo primero la idea de lo de que han dicho las autoridades y después Itzia ve la parte, o Marta ve la otra parte. Las autoridades fueron muy receptivas, dijeron sí, efectivamente tienen razón, nosotros tenemos bajo nuestra lupa en el radar esto, y fue muy, muy positiva la respuesta que obtuvimos de las autoridades, sobre todo porque es un señalar algunas situaciones problemáticas que tenemos, pero no señalar por señalar, sino que es señalar para proponer. Entonces, en ese sentido, lo que estamos tratando de lograr con las autoridades es este diálogo, la Universidad de Guadalajara, el ITESO Mexicanos Primero, la Secretaría de Educación Jalisco, etcétera, para hacer propuestas muy concretas que nos lleven a mejorar las circunstancias. Como decía el colega Iván hace un momentito, a lo mejor son cosas que no son nuevas, pero sí el giro que se le da y el tratamiento que se le da sí es novedoso. Entonces, estamos tratando de encontrar vías por allí. Y Marta. Sí, en cuanto a dónde lo pueden encontrar al estudio, sí debe estar en nuestra página web, lo cargamos en la mañana, es mexicanosprimerojalisco.org.mx, lo pueden descargar de ahí, y de todas maneras, si por algún motivo no tienen algún problema, se los hacemos llegar con muchísimo gusto. La siguiente pregunta.
Hola, Elizabeth Rivera, reportera de Mega Radio, líder informativo y Canal 13 de Guadalajara. Preguntarles en cuanto a deserción escolar, porque ahorita hablaban de inasistencia, pues que no es lo mismo, pues refería a uno de ustedes que en 50% de las escuelas había inasistencia, pero se refieren a actualmente, y sería aplicable a las de la muestra o a todas, o cómo sería el asunto de la inasistencia, y qué datos tienen de la deserción escolar, porque la autoridad, por lo menos la Secretaría de Educación Jalisco, desde mi punto de vista minimizó un poco la deserción, porque nos decía, no, era de tanto, pero ya regresaron tantos, ya algunos los estamos integrando, y siempre dijo que no era un problema grave, de hecho lo señaló así, cuando pues ahora sí que yo creo que todos conocemos casos de personas que han desertado en diferentes niveles educativos, no sé si también en el nivel que ustedes estudian, ustedes detectaron un problema serio y que no se esté atendiendo de la manera adecuada. Adelante. Si les parece, van por ahí algunas ideas. Pues los 4 estuvimos en campo y nos dimos cuenta de que si inicialmente también nos preocupaba el tema del abandono escolar como tal, que es el nombre del indicador con el que se miden, ¿no? Los niños que estando matriculados asisten a la escuela y concluyen un ciclo escolar. El gran problema, me parece, Elizabeth, y muchas gracias por tu pregunta, tiene que ver con el manejo de la información. Entonces, algo que hemos en diferentes espacios comentado con la autoridad educativa es la importancia de contar con este dato de manera actualizada para que a las escuelas les permita tomar decisiones, porque conocemos esfuerzos, por ejemplo, de algunos municipios en los que tenían esta percepción, ¿no? De que parece que hay menos niños en las escuelas y desde funcionarios del municipio se daban a la tarea de ir a buscar, a contar a las escuelas y preguntar cuántos niños están viniendo aquí. Me refiero con esto a esa importancia de contar con el dato preciso. Técnicamente, el indicador de abandono escolar se reporta hasta concluido el ciclo escolar, porque tienen que hacer la suma y resta de los que ya estaban, quienes ya no están, ¿no? Entonces, lamentablemente, en ese ínter no podemos actuar en el medio, por así decirlo, para ir a buscar a estas niñas y niños. Entonces me gusta mucho que señales este tema, porque creo que como sociedad tendríamos que movernos y solicitar que existan estos otros mecanismos de información más ágiles, más transparentes, que nos permitan saber qué está ocurriendo para poder actuar, no nada más para después llegar con cifras concluyentes. Una última pregunta nada más sobre el tema del bullying. Faltaba una respuesta, ¿verdad? Una respuesta sí. muy breve. Digamos, cuando dijimos que la mitad de las escuelas había inasistencia, sí, tomar en cuenta que fueron 6 escuelas de 12, o sea, que no se genere la impresión de que es la mitad de las escuelas donde sucede esto, pero sí fue la mitad de las que nosotros vimos, que fueron 12 escuelas, y justamente nosotros tratábamos de encontrar esto del abandono, y lo que nos encontramos de sorpresa fue la inasistencia. Es decir, si les preguntamos, oigan, ¿y del abandono qué? Y para el mes de enero del 23, que fue cuando hicimos el campo, ya no era un problema tan relevante para los actores con los que nosotros nos encontramos. Es decir, en ese momento tal vez ya había pasado lo peor, ¿no? en temas del abandono, pero sí les preocupaba que inasistía muchos niños que seguían yendo, pero faltaban mucho. Ese es el problema, ¿no? Maestra Marta Pereira. Sí, solo para complementar eso, Elizabeth. No hablaron, ninguna de las personas que nos mencionó este tema de la asistencia no dijo abandono per se, sino que hablaban de una inasistencia o de asistencia irregular. Sobre todo en los grados más bajos, pues como que no estaba tan claro para las autoridades, para las familias, bueno, no las autoridades, para las familias y para los estudiantes, si la inasistencia iba a tener alguna repercusión como reprobar el año. Entonces, como que muchos se quedaron con esa idea que tuvieron durante la pandemia, de que inclusive siendo presencial ya la asistencia, pues no iba a pasar nada si es que no iban. Entonces, esa es la sensación que nos compartieron, pues, la percepción que tenían. Y como dijo José, pues sí es solo esta muestra de las 2 escuelas.
La siguiente pregunta. Sobre el ciberbullying, ¿se nos pueden platicar un poquito qué descubrieron sobre ese tema específico? ¿Qué comportamientos o qué razones eran causas de este ciberbullying? ¿Cómo se da? Porque pues justamente como pasó en la intimidad de cada espacio digital, pues se sabe muy poco de cómo ocurrió esto. Sin embargo, hay muchos impactos, lo mencionaba el investigado, en la parte emocional por esta causa. Sí, si quieren, me acompañan después. A mí me tocó la mayoría de los grupos de enfoque en las escuelas que visitamos de Mexicanos Primero Jalisco, y lo que mencionaban los estudiantes o las estudiantes que señalaron este problema fue que había dos cuestiones. La una, que como las plataformas permiten mensajes internos, a veces entre estudiantes sin que el maestro o la maestra se diera cuenta, se enviaban mensajitos que no necesariamente tenían esta cualidad simpática, o sea, que podían hacerle sentir mal. Pero por otro lado, también hablaban de que había estudiantes que les pedían, por ejemplo, las tareas para poder seguir siendo amigos. ¿Quieres que sigamos siendo amigos? Pásame la tarea o dime las respuestas o cosas así. Entonces, esos eran los dos mecanismos que ellos identificaban como tal. Adelante, doctora. En ese sentido, nada más quisiera acotar brevemente, insistir en la importancia que tiene el hecho de que la familia esté cercana a sus hijas e hijos, porque temas como el ciberbullying o el ciberacoso nos pueden ser totalmente ajenos. O sea, puede que ni siquiera nosotros como familia nos demos cuenta de que están ocurriendo y sin embargo existen. Es también ahí por lo que insistimos en la importancia de las evaluaciones del estado de la condición socioemocional de las niñas y niños. No, reitero, para dar un número, sino para poder actuar identificando los problemas que pues están afectando, como que afecta directamente el aprendizaje de las niñas y niños. La siguiente pregunta. Hola, muy buenos días. Adrián Montiel, de Prensa de la Universidad. Me gustaría preguntarles si ustedes tienen indicadores específicos de los actores educativos sobre entornos fuera de lo urbano, rural, y en cuanto a poblaciones precarizadas, si hay necesidades puntuales que ya están arrastrando incluso desde antes de la pandemia. Gracias. ¿Quién guste contestar? Doctor José Navarro. Bueno, de las 12 escuelas que visitamos, me parece que ninguna estaba en una situación así que pudiéramos considerar precaria. Por lo tanto, nuestra muestra tiene que ver más con situaciones urbanas, tanto de ciudades grandes como Guadalajara, la zona metropolitana, como de algunas ciudades del estado, pero más en entornos urbanos. Digamos, estuvimos en Colotlán, por ejemplo, pero en la cabecera municipal, no estuvimos en ninguna de las... Y desde luego, digamos, no lo encontramos nosotros tan específico, pero la literatura lo menciona claramente, que las diferencias entre lo rural y lo urbano son importantes en términos de las necesidades educativas. Eso, digamos, no teníamos que ir a confirmar nosotros, eso ya es bien sabido, ¿no? No sé si alguien quiera complementar. Yo aquí también quisiera volver a señalar que qué bueno que salen estas preguntas y que son necesario poder contar con mecanismos para responderlas. Por la parte de Mexicanos Primero Jalisco, contamos con un sitio en el que justo lo que buscamos es que se pudieran concentrar los principales indicadores educativos. Pueden encontrar esta información o esta página, es www.diagnósticoeducativojalisco.org. Ahí, por ejemplo, por geolocalización podemos revisar unos pocos indicadores. Tenemos 14 indicadores en análisis, que es, por ejemplo, aprendizaje o abandono, ¿no? En ese sentido, creo y vamos a seguir insistiendo en la importancia de una información que nos permita tomar mejores decisiones, ¿no? En una época en donde la inteligencia artificial pues nos ofrece como muchas posibilidades, yo creo que es momento de, creo un poco que como hemos hecho aquí, reunir nuestros esfuerzos, nuestras miradas que son diversas, invitar a un diálogo y invitar a decir cómo sí, más allá de quedarnos atorados en esto ya ha venido ocurriendo, lo que hemos hecho tal vez no ha sido suficiente, qué cosas hay que hacer diferentes para que estas situaciones cambien. Y me parece muy importante que si bien son nada más 2 escuelas, lo que queríamos es dar el valor, porque cada voz, cada niño y cada niña de esas estadísticas tiene peso, es una vida, ¿no? Y hay que tomarlo así, me parece.
La siguiente pregunta. Sí, son de las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda. Buenos días. Como Asociación Civil Mexicano Primero Jalisco, ¿qué es lo que esperan o cómo es que van a incidir una vez que entregaron estos resultados y sus sugerencias ante el gobierno? ¿Qué es lo que esperan? Sí, muchas gracias por la pregunta. En efecto, lo que queremos es poder visibilizar y sensibilizar, por una parte, a la sociedad en general. Nos parece, como mencionaba hace un momento, que el tema de la educación debe estar en nuestras conversaciones, en nuestras mesas, debe estar en nuestros espacios de toma de decisiones y más allá de los intereses que tuviéramos por nuestras diferentes miradas, lo que tenemos en común es que queremos que estas niñas y niños tengan acceso a la mejor educación posible. Y desde ahí esto implica dejar a un lado intereses particulares. A lo que queremos invitar y a lo que aspiramos con la autoridad educativa, pero también con la sociedad en general, con otras instancias educativas como la Universidad de Guadalajara o el ITESO, es poder seguir haciendo esto, poder seguir diciendo qué está ocurriendo y cómo le hacemos para mejorar, aunque nos tardemos, porque sabemos que en educación las soluciones, decía muy bien Juan Carlos, no son sencillas porque los problemas son complejos. Y les quiero poner un ejemplo. Una maestra nos decía, uno de los niños no sabía leer, ¿no? En tercero, cuarto grado, me parece, cuarto grado. El niño no podía leer. Dice, entonces, si nos vamos con la finta de que la solución es traer un taller para que el niño, o atender al niño directamente para que lea, pues a lo mejor decimos, con eso atiendo la solución de que el niño no lee. Dice, pero yo como maestra sé que el niño no lee porque no viene a la escuela. Y no viene porque por algún motivo la familia no lo manda. O no puede mandarlo, ¿no? Entonces, creo que lo que también queremos hacer es sensibilizarnos a entender que estas problemáticas son mucho más complejas que sacar un 10 en un examen. Con esta última pregunta damos por terminadas las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar. Les agradecemos a quienes nos acompañaron esta mañana. Tenemos una pregunta más, es la última. Adelante, por favor. Sí, el tema no es de la investigación, pero es pertinente, creo. La brecha que se abre entre las escuelas privadas y la escuela pública. Creo que la gente de la escuela privada o algún sector más favorecido económicamente tuvo pronto el acceso durante el confinamiento a la distancia, mejores opciones. ¿Qué depara el futuro a estas dos generaciones que ahora pues vemos que todavía están más afectadas por estas diferencias? Adelante, doctor Silas. Gracias. Bueno, sin duda es una pregunta compleja y obviamente tiene una respuesta compleja. Sí, es evidente que hubo diferentes tipos de respuesta de las instituciones educativas al problema. Las instituciones públicas enfrentaron muchos problemas, sobre todo en términos de equipamiento, pero también en términos de que les llegó una gran cantidad de estudiantes nuevos que no estaban allí, porque el papel todo lo aguanta y el internet todo lo aguanta. Los grupos se multiplicaron, ¿no? Las instituciones particulares, por otro lado, hay de muchos niveles. Hay particulares que tienen todos los recursos, conocemos muchas de ellas y no vamos a decir los nombres, pero también hay particulares que tienen unas carencias importantes de recursos y en ese sentido señalar las particulares sí lo tenían y las públicas no lo tenían sería como un poquito inadecuado. Yo creo que todas las escuelas en general, salvo las que conocemos que sí tenían los recursos, el resto sí batallaron bastante y ¿cuál es el futuro hacia ello? Pues estamos tratando de investigarlo, estamos tratando de conocerlo porque sabemos que hubo dificultades en términos de razonamiento lógico-matemático, lectura de comprensión, expresión oral escrita, distintos contenidos y ya no digamos los vínculos y lo socioemocional. Eso la verdad es que sí, como tema de investigación que nos une a Mexicanos Primero, a la Universidad de Guadalajara, al ITESO y a otras instituciones, es un tema de investigación pues central porque tenemos diciéndolo en términos coloquiales, un boquete de aprendizajes de los estudiantes en 2 o 3 años escolares y pues tenemos que seguir investigando para tratar de incidir y pues tratar de darle ideas a la autoridad educativa.
Doctor Navarro. Sí, yo para complejizar un poco más el tema, luego de la pandemia y de toda la hecatombe que vino en la educación, a los pocos años viene una reforma educativa. Entonces, este año estamos empezando con un nuevo plan de estudios, la famosa nueva escuela mexicana. Entonces, simplemente es para abonar la necesidad de investigar, ¿no? ¿Qué va a pasar y la inteligencia artificial sería otro, qué va a pasar en los próximos años con tantos cambios tan repentinos, ¿no? En pocos años ha habido muchos cambios relevantes en la educación básica, y eso desde luego va a tener repercusiones que nosotros como investigadores tenemos que observar, documentar y analizar. Muchas gracias. Con el último comentario, con este último mensaje, damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a ustedes por difundir estos resultados de la investigación cualitativa que necesitan las escuelas públicas en Jalisco, elaborada por el CUSEA, investigador del CUSEA, por el ITESO y también por Mexicanos Primero Jalisco AC. Los resultados, toda la investigación ustedes la pueden observar en la página mexicanosprimerojalisco.org. Así es, ¿sí? Y en las redes, por supuesto, del CUSEA y del ITESO. Ahí también pueden ustedes ver esta investigación. Muchas gracias a ustedes, a quienes nos acompañaron, a nuestras autoridades, a todos ustedes por seguir la transmisión y por acompañarnos aquí en la sala de prensa. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.